Pérez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 30 de noviembre del 2013. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy Martín Esparza está en la ciudad de Morelia, Michoacán, en donde hoy realizarán la Asamblea General para la constitución de un partido político, de varias organizaciones sindicales, y que nos dijeron ayer que no podíamos decir su nombre porque resulta que hay elecciones en Tlaxcala, y como allá nos escuchan, acabo de firmar un documento en el que pues no podemos hacer promoción. El partido todavía no se crea. No creo que entre dentro de esa categoría, pero me solicitaron que no mencionáramos el nombre. Pero ustedes pueden entrar a www.opt.org.mx y ahí van a poder enterarse de toda la información. Al rato tenemos una llamada con el maestro Jorge Cázares, que es uno de los promotores allá en Morelia, y pues también vamos a omitir el nombre, pero vamos a dar la información. Saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Es absurdo que Petróleos Mexicanos, Pemex, haya comprado el 51% de las acciones del astillero español Hijos de la J. Barreras S.A., argumentando que es para coadyuvar a la reactivación de la industria naval en España. Así dice el comunicado de prensa que emitió el día que compró este astillero allá en España, el 26 de noviembre del 2013, porque la paraestatal mexicana debería estar rescatando a los astilleros mexicanos, que son más de 40, porque todos están desmantelados o en crisis. En México hay un gran desempleo por esta parálisis de astilleros, explicó el diputado federal Martín Alonso Heredia, secretario de la Comisión Especial de Puertos y Marina Mercante de la Cámara de Diputados. En entrevista con Frecuencia Laboral, dijo que desde hace más de un año, cuando se dieron a conocer las interacciones de Pemex de rescatar la industria naval española, inició gestiones para exigirla infructuosamente, que estos recursos se canalicen a los astilleros mexicanos. Nosotros hemos pugnado desde fines de 2012 para que Pemex pudiera construir en el país los remolcadores, que ya estaba negociando su construcción en estos astilleros españoles a los que tú haces referencia. Nosotros les dijimos que las embarcaciones que se pudieran construir en México, que el calado de estas embarcaciones pudieran fabricarse en los astilleros mexicanos. Hay una serie de astilleros distribuidos en las costas del país, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, también en Oaxaca, que tienen capacidad para construir este tipo de embarcaciones. Y es ilógico que Pemex las fuera a construir en España. Entonces hubo un acuerdo entre Pemex, la Secretaría Marina y los astilleros, a los cuales ha estado llamando, y tengo noticias que prácticamente está listo. Pero la verdad es muy penoso que tarde tanto tiempo la licitación, la manera en la que se van a distribuir estas embarcaciones en los astilleros mexicanos, que genera desaliento, desánimo entre los mismos propietarios de estos citados astilleros. Diputado, me decía que nada más en Sinaloa hay 5 astilleros. Son 3 astilleros que han estado pugnando porque se les asigne la construcción de estas embarcaciones. Pero fíjate que no solamente son los astilleros, sino la industria colateral, la que fabrica las hélices, las toberas, todo lo que tiene que ver con la proveeduría de la fabricación de las embarcaciones. Entonces esto generaría un sinnúmero de empleos que vendría a fortalecer las economías regionales.
En México, todos los astilleros y actividades portuarias del país están paralizadas por su desmantelamiento durante los gobiernos del priista Ernesto Zedillo y del panista Vicente Fox, sin que ninguna gestión haya servido. Desde entonces, para que los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto se interesen por reactivarlos y volver a generar empleo para miles de trabajadores que se quedaron desocupados, dijo en entrevista con Frecuencia Laboral Rafael Díaz Barragán, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Maniobras Marítimas y Terrestres con sede en Veracruz. Hemos demostrado que tenemos la mano de obra calificada y no sé el por qué tanto los barcos que son de Pemex los arreglan en diferentes astilleros de otro país y no aquí en México. Esa es de las cosas en las cuales nunca hemos estado de acuerdo, que han hecho al lado la mano de obra mexicana. En la misma situación estamos en todo sentido, en todo trabajo. Nosotros formamos el sindicato federal precisamente para entrar en la zona federal del puerto de Veracruz, con la idea de que nosotros mismos en astilleros hagamos nuestros propios barcos, hagamos nuestras propias reparaciones que son necesarias para el puerto. Un puerto sin un astillero calificado, entonces, ¿cómo es que pueden llegar los barcos con la confianza de que en un momento dado que ellos tengan alguna falla, se les pueda reparar y hacer un servicio de primera calidad? En mi opinión, está todo mal hecho. No tienen por qué comprar ningún astillero cuando aquí en México tenemos buenos astilleros. ¿Y aquí en México como cuántos astilleros están parados? Pues todos, nada más porque así se le da la gana. Ahorita está parado todo. Aquí no hay poder adquisitivo, están parados los trabajos, no hay trabajo. En la zona portuaria todo es un negocio, pero en manos extranjeras. Ahí en Veracruz, ¿cuántos trabajadores están parados tanto de astilleros como de bastidores y de todo? 5,000 a 6,000 trabajadores en astilleros. Y en la zona portuaria había una grande cantidad. Ahorita habrá unos 2,000 entre todo y no de diario, o sea, por turno y 2 turnos a la semana. Igual en astilleros, se acabó el contrato, le dan contratitos de una reparacioncita. Está parada mucha gente. Petróleos Mexicanos hizo la compra del astillero español el martes 26 de noviembre del 2013 a través de su empresa filial denominada PMI. Esta empresa fue denunciada por la Auditoría Superior de la Federación como empresa fantasma. De acuerdo al resumen de la revisión de la cuenta pública 2011 de la Auditoría Superior de la Federación, que se dio a conocer el miércoles 20 de febrero del 2013 en la Cámara de Diputados, se destaca que altos funcionarios de Petróleos Mexicanos, de Pemex, crearon empresas filiales en otros países que operan como empresas privadas sin personal ni oficinas. Tampoco están sujetas a la Auditoría Superior de la Federación. Este documento lo tienen los diputados federales porque se dio a conocer el 20 de febrero del 2013 y entregaron el paquete, que son varios libros propiamente dicho, con todas las anomalías de PMI, entre las cuales PMI, empresa filial de Pemex, que fue creada en 1988 y fortalecida desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta la fecha, suscribió un acuerdo con la constructora española SACIR para ejercer los derechos de voto de Repsol. Como ustedes saben, Repsol es una empresa de Juan Carlos, rey de España. Cuando Repsol gana, PMI gana. Pero cuando Repsol pierde, que ha estado perdiendo sus acciones, a quien le transfieren las pérdidas es a Petróleos Mexicanos. Eso lo señaló la Auditoría Superior de la Federación y dijo que PMI entre 2010 y 2011 ganó más de 10,000 millones de dólares y se los quedó, no le compartió las ganancias a Pemex, pero perdió 30,000 millones y esas sí se las transfirió a Pemex. Para profundizar en el tema se encuentra en el teléfono el ingeniero Mario José Galicia, presidente colegiado del Comité de Estudios de la Energía. Muy buenos días, ¿cómo está Mario? Buenos días, Luli, buenos días a los compañeros que están ahí con usted. Muy bien, estoy a sus órdenes. Pues me decía usted que no es la única empresa fantasma, y no solo fantasma, pues como estamos viendo, pues parásito de Petróleos Mexicanos, sino que hay otras. Efectivamente, mire, PMI, que equivale a Petróleos Mexicanos Internacional, es el brazo comercial de Pemex, que está fuera de estructura y en donde impera la corrupción y no rinde cuentas a nadie.
PMI es la organización encargada de todos los negocios que hace Pemex con el mundo comercial. Hace la compra-venta de todos los productos derivados del petróleo, gestiona los créditos que requiere Pemex para su funcionamiento. Esta organización PMI es un búnker de corrupción. A través del tiempo han creado, como bien lo decía Luli, 14 filiales fantasmas en varios países del mundo para evadir impuestos. Muchas de esas son de membrete, no tienen domicilio fiscal, en donde no se les puede localizar los domicilios. ¿Por qué? Porque son ficticios en la mayoría de los casos. Cuando se llega a localizar alguna dirección, Luli, son terrenos baldíos o casas viejas habilitadas para oficinas muchas. No tienen ni los más mínimos servicios como mobiliario, líneas telefónicas, personal o equipo de cómputo para su operación. Existen actualmente 14 filiales fantasma, como mencioné anteriormente, y estas se encuentran en España, en Irlanda, en Holanda, en Inglaterra, en Estados Unidos de Norteamérica. Esta última raya en el descaro, Luli. Su oficina está ubicada en uno de los pisos de la Torre Ejecutiva de Petróleos Mexicanos, con domicilio en la Avenida Marina Nacional 329, en la Ciudad de México, con todos los servicios que requiere una oficina y con cargo a Petróleos Mexicanos. El PMI se trafica con el petróleo en donde las operaciones se hacen en moneda extranjera. Los funcionarios de ahí buscan el tipo de cambio que mejor convenga en el momento a los intereses particulares de sus funcionarios, retrasando o adelantando las fechas de facturación. Como ejemplo claro de corrupción comprobada fue la destitución de una de sus directoras, que se llama María del Carmen Cárdenas Ubieta, y su entrañable amiga Karen Miyazaki. Esta última, esposa de un japonés, representante de una compañía petrolera japonesa, con la que hicieron una compra-venta de petróleo a diferente precio con la intención de obtener dinero, es decir, de obtener un beneficio económico personal. Esto es PMI, Luli, y los paraísos fiscales difíciles de comprobar en muchas de sus operaciones. Bueno, sí, pero ya están en observación por la Auditoría Superior de la Federación, y lo que me sorprende es que los diputados federales, ni siquiera los de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que encabeza Muñoz Soria, que es del PRD, hayan dicho nada sobre PMI, por qué se hizo esta transacción con una empresa fantasma que acusó a la Auditoría Superior de la Federación como fantasma, que no existen y que operan a la sombra de Pemex, le chupan las ganancias a Pemex, pero no le dejan ganancia. Entonces, pues es sorprendente que los diputados federales, ni siquiera los de oposición, estén diciendo nada. Mario, es una lástima tener que cortar la comunicación, pero con gusto vamos a publicar el documento que nos envíe en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, y esta nota en el próximo lunes ya pueden leerlo. Lo invitamos a que visiten nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Ya no presenté al amigo bombero Peregrino, oficial de bomberos, líder fundador del sindicato de bomberos. Él está ayudándonos aquí a dar la información, y nos vamos al despertar del gallo. El despertar del gallo. La pregunta de hoy es, ¿qué es el aguinaldo y cuánto corresponde como mínimo por ley? Consulta nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, tenemos una pregunta del auditorio en Derecho y Justicia para los trabajadores. Derecho y Justicia para los trabajadores. Licenciado Luna, hoy nos habla Daniel Cerda. Quisiera saber si puede asesorarlo sobre un despido. En resumen, dice que le informaron a 5 de sus compañeros y a él que ya no trabajarían más en esa empresa, pero les informaron de manera verbal y no les dieron documento. Y dice que no les dan motivos ni razones,
pues dice que les pidieron que entregaran las tarjetas de acceso y como no les notificaron, no entiende si debe seguir trabajando hasta que le notifiquen o hasta que lo liquiden. Bueno, buenos días, Lulu. Buenos días. Aquí la situación es casi la inmensa mayoría de los despidos. Las empresas no cumplen con lo que determina el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que especifica que debe entregarse por escrito las razones o motivos por las cuales se despide a los trabajadores. Entonces, consecuentemente, no hay un despido formal, pero es un despido real, objetivo el que sucede. El trabajador pues puede seguirse presentando, yo dudo que lo dejen entrar a laborar, y más bien ya desde el momento en que les avisaron que estaban despedidos, pues ya se puede tomar como la fecha en que se debe considerar para efectos de una demanda. Yo lo que creo conveniente es que los 5 compañeros pudieran agruparse en un solo grupo y pudieran asistir ya sea a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que es gratuito la asesoría, o si contratan los servicios en particular, pues que tenga experiencia en materia laboral, porque hay abogados que litigan en todas las áreas y muchas veces ya el área laboral es más específica como cualquier otra área. Y si necesita hacerle alguna pregunta, ¿por qué no da sus teléfonos? Con todo gusto, Lulu. Es 55 16 77 97 88. Pues quiero saludar a todos nuestros colaboradores voluntarios, a Andrea Luna, quien está apoyándonos en los teléfonos y también nos hace favor de hacer transcripciones de las entrevistas que aquí presentamos. Está David Muñoz en los controles técnicos, Gerardo Sánchez del sindicato de RTP ayudándonos a contestar el teléfono, y Popeye, Joel Hernández, el Popeye, quien está recuperándose de una operación, envía saludos al equipo de Frecuencia Laboral. Muchísimas gracias. También el licenciado Luna, Hugo Bautista y el amigo bombero peregrino. Muchas gracias. Hoy nos visita en el estudio Nancy Belinda González Vargas, vicepresidenta de la Asociación e Integración Laboral para Personas con Discapacidad. Ella nos va a hacer el anuncio de unas conferencias y unas actividades que van a realizar. Bienvenida al RIN Laboral. El RIN Laboral. Bienvenida al RIN Laboral. Muy buenos días a todo el amable auditorio. Gracias por la invitación y gracias a los radioescuchas. Y pues sí, efectivamente vengo a informar que el próximo 3 de diciembre es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, y hablando en lo que compete a este espacio, pues desafortunadamente los espacios laborales, las oportunidades laborales para la gente con discapacidad están reducidas. Aunque la Organización Internacional del Trabajo muestra en alguno de los artículos beneficios para la gente con discapacidad, pues estos derechos laborales no se cumplen. El INEGI marca que el 35% de las personas en edad productiva pues no tienen ni siquiera alguna actividad económica. Esto sí es preocupante. Yo pertenezco a Asociación de Integración Laboral para Personas con Discapacidad del municipio de Catepec, donde ya llevamos 15 años fomentando el empleo y el autoempleo a través de la capacitación y la capacitación productiva, principalmente para personas con discapacidad intelectual. Tenemos personas que salen de las escuelas de educación especial mayores de 14 años hasta 50, 60 años. Este centro es un centro de capacitación, se capacitan a personas en el área de panadería, de bordado, de costura, de poliéster. Estos talleres están adaptados a cada tipo de discapacidad. Es preocupante la situación en cuestión laboral y de capacitación porque dependiendo del tipo de discapacidad, la que está en mayor abandono y necesita mayor atención es la discapacidad intelectual y la discapacidad sensorial. Desafortunadamente no existen programas adecuados, programas viables que beneficien realmente a estas personas. Te puedo decir les puedo comentar
que personas con síndrome de Down, retraso psicomotor, parálisis cerebral, dan muestras de las habilidades que tienen. Desafortunadamente existe el paternalismo familiar y el paternalismo institucional o gubernamental, donde no permiten que la gente con este tipo de discapacidad se desarrollen. Hay personas que tienen, no sé, más de 15 años en casa después de que egresaron de alguna escuela especial y están en su casa como algún mueble. Desafortunadamente los padres no tienen la responsabilidad, el nivel de sensibilidad ni responsabilidad para poder sugerir los espacios de atención a sus niños, a sus muchachos. Cuando llegan con nosotros, pues nosotros vamos viendo a través de un proceso integrativo donde hay un sistema semiescolarizado, donde se ve la cuestión académica de acuerdo a sus aptitudes y también la cuestión de capacitación productiva dependiendo del área donde ellos puedan desenvolverse. Ellos desarrollan en muy poco tiempo pues habilidades y la verdad es que nos sorprende. Bueno, están invitando al Día Mundial de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre del 2013 de 9 a 11 de la mañana. Sí. Eso es parte del subsistema del DIF allá en Ecatepec, Estado de México. La ceremonia va a ser en la calle Adolfo López Mateo, sin número, Colonia Emiliano Zapata. Van a tener una serie de actividades, pero empiezan a las 10 de la mañana y van a concluir hasta las 11. A la 1:45 va a ser la ceremonia de clausura. 11:45. Ay, aquí se equivocaron. Le pusieron 13:45. Bueno, pues si nos quieres concluir, ¿con qué nos concluye? Cada año nosotros es importante conmemorar, decimos que no podemos festejar la discapacidad, pero sí conmemorar que esto es un problema de salud pública, donde todas las instituciones tienen que estar involucradas porque las leyes contemplan a las personas con discapacidad, que cada institución cumpla con las atribuciones que le corresponden. Y bueno, nuestra función es difundir esto, lo que le toca a cada institución, lo que le toca a cada gobierno federal, estatal y municipal. Y bueno, es una manera de difundir. Van a estar algunos medios de comunicación, nos va a acompañar un representante del área de salud, el señor Martín Esparza, del Sindicato Mexicano de Electricistas, y también un diputado que está encargado de la Comisión de Discapacidad. O sea, vamos a tener una variedad de ponentes de alto nivel donde van a hablar y están preocupados por esta situación. Sí, bueno, pues está la invitación a que usted asista el día 3 de diciembre del 2013 de 9 a 11 de la mañana en la calle Adolfo López Mateo, sin número, Colonia Emiliano Zapata, en Ecatepec, Estado de México. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vamos a más información. La reforma financiera que fue aprobada durante la madrugada del miércoles 27 de noviembre del 2013 en el Senado de la República dará ventajas a la banca privada para agilizar el cobro de la cartera vencida. El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Miguel González Ibarra, comentó que los trabajadores que pidieron prestado a la banca a través de créditos sobre nómina son los que más cayeron en insolvencia de pagos después de los que pidieron créditos o financiamientos habitacionales. Sin embargo, por ley sigue siendo ilegal que las instituciones financieras se cobren con su depósito de nómina. Pues el incremento de la cartera vencida más importante ha sido con las empresas que se dedican a la construcción de vivienda. Esa es la parte más importante que tienen. Se ha tenido un incremento relativamente moderado lo que es el crédito al consumo. Y el otro gran salto en materia de cartera vencida son los créditos que se llaman de nómina, es decir, los que se dan apoyados sobre la nómina. Doctor, quiero decir que el segundo mayor número de personas en cartera vencida son trabajadores que piden prestado sobre su nómina y después ya no pueden pagar. Entonces, con esta reforma implicaría que sería ese sector a uno de los que más se perseguirían para obligarlos a pagar. Bueno, evidentemente van a hacer gestiones para tratar de
manera ilegal la banca era, de hecho, despojarlo del salario de los trabajadores. Una vez que les depositaban, se cobraba a los chinos y dejaba al trabajador deudor sin salario. ¿Ahora qué va a proceder con la reforma financiera? Bueno, lo que va a proceder con la reforma financiera es que efectivamente no va a poder cobrar necesariamente contra la nómina, porque eso además está prohibido, sino que se tendría que ir sobre las garantías que pudiera tener alguna persona. Si desea conocer los vaivenes del salario y empleo, visite la página del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, www.economia.unam.mx/CAM. Llame y participe, estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 5518-7760 o alada sin costo 01800-581-8248, o bien consulte nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Debemos defender nuestro petróleo. No podemos permitir que el gobierno entregue a intereses ajenos nuestra riqueza nacional. Entre todos podemos lograrlo. Te invito a que dejes tu firma para que junto con la de muchos otros mexicanos exijamos una consulta constitucional. Defiende nuestro petróleo. Firma en elpetroleoesnuestro.mx. Modernizar sin privatizar. PRD. ¿Bueno? Hola, hija, ya es tiempo. Ay, mamá, a tu nieta le faltan 2 meses para nacer. Por eso, ya llegó el momento de vacunarnos contra la influenza. Protege a tu familia contra la influenza estacional. Aplicaremos la vacuna a niños menores de 5 años, adultos mayores de 60, embarazadas y personas con diabetes, obesidad, asma, enfermedades renales, cardíacas, cáncer y VIH. La vacuna, tu mejor opción. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Durante los gobiernos de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, se repartieron licencias de explotación de minas indiscriminadamente a empresarios extranjeros. Principalmente, estas empresas mineras utilizan grupos delictivos armados y enfrentan a sus trabajadores con los mineros o ejidatarios, con los comuneros o ejidatarios, diciéndoles que se van a quedar sin empleo si tienen la concesión de la tierra, generando actos homicidas. Para hablarnos del tema se encuentra con nosotros Dante López, miembro del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, AC. Bienvenidos al RIN Laboral. El RIN Laboral. Buenos días, Lourdes, muchas gracias por el espacio. Pues efectivamente en México los procesos de defensa de derechos humanos de los dueños de la tierra, ejidatarios, comuneros y de los trabajadores mineros se ven enfrentados con las empresas mineras y con diferentes tipos de acciones que pueden llegar incluso a quitar la vida a los que defienden sus derechos, ¿no? En distintos casos, por ejemplo en Chiapas, en Oaxaca, en Chihuahua, las empresas mineras configuran un conflicto social, crean un conflicto social entre trabajadores y comunidades. Por ejemplo, en Chicomucelo, Chiapas, fue asesinado el 27 de noviembre del 2009 Mariano Abarca. Precisamente lo asesinó un ex trabajador de la mina Blackfire. En Oaxaca, el 15 de marzo del 2012 fue asesinado Bernardo Vázquez, quien días antes había recibido amenazas de trabajadores mineros. En octubre del 2012, en Chihuahua, fue asesinado Ismael Solorio, dirigente del Barzón, igual quien recibió amenazas de trabajadores. En fin, muchas veces lo que hacen las empresas mineras es generar una división en la comunidad entre trabajadores y dueños de la tierra para que los trabajadores, bajo la idea de querer defender su fuente de empleo, generan este tipo de confrontación con los dueños de la tierra,
muchas veces también lo que están haciendo las empresas mineras es que cuando se establecen en alguna comunidad, no le dan empleo a la gente de la comunidad, sino que le dan empleo a gente de fuera, para que de esa manera, cuando se desata un conflicto, los trabajadores ya no tienen ningún tipo de vínculo con las personas con las que están teniendo ese problema. Sin embargo, en el caso de Durango, en el caso de la Sierrita, del ejido de la Sierrita, los trabajadores de la sección 309 del Sindicato Nacional Minero, hay una alianza muy importante, una alianza política, y eso es lo que lo hace un caso emblemático, un caso paradigmático. A diferencia de otros conflictos, no nada más en México, sino en Latinoamérica, donde hay esta contradicción o esta confrontación entre estos sujetos, entre estos actores, en Durango es de los pocos casos, si no es que el único, donde los trabajadores tienen una alianza con los dueños de la tierra, y eso hace que sea muy fuerte su proceso de lucha de defensa de derechos humanos. Pues esto es muy interesante porque no es la primera vez que enfrentan a trabajadores con trabajadores. De hecho, cuando en las manifestaciones públicas se enfrentan los policías con los manifestantes, sobre todo cuando son manifestaciones de trabajadores, son trabajadores contra trabajadores, y generalmente los policías son trabajadores que están luchando por sus derechos, también algunos de ellos están pidiendo que no les cambien los turnos, que les den sus alimentos a tiempo, que les paguen los turnos dobles, o que no los hagan trabajar después de que trabajaron 24 horas seguidas, otras 24 horas, y menos cuando les dan orden de enfrentarse a los manifestantes. Entonces, es una estrategia de los gobiernos para dividir a quienes deben estar unidos. Así es. Al final de cuentas son actores que están siendo sujetos de violaciones de sus derechos, ya sea derechos humanos laborales, ya sea en el caso de los dueños de la tierra, derecho a la tierra, territorio y bienes naturales. Entonces, al final de cuentas, lo que el gobierno, el Estado está permitiendo es que las empresas con total impunidad generen este conflicto social y al fin, para que salgan beneficiadas. Mientras haya este conflicto social o esta división social entre estos actores, las empresas van a seguir operando y van a seguir saqueando al país y saqueando la riqueza que le pertenece a todos los mexicanos. Sí, de hecho hay un análisis que señala que estos gobiernos de Fox, Calderón principalmente, dieron concesiones o licencias para explotar la tierra, pero sin pedirle autorización a los dueños de la tierra, que son los ejidatarios o los comuneros. Entonces los empresarios mineros tampoco pueden llegar así como así ponerse a explotar esa tierra porque ya tiene dueño, y es cuando empiezan los enfrentamientos porque ellos no llegan en buen plan, llegan en el plan de engañar, de prometer empleos, de prometer agua, de prometer luz, de prometer servicios, y no cumplen. Y el caso de la Sierrita, donde tú tienes mucha experiencia ahí, pues es el mejor ejemplo. En 8 años o 10 nunca les cumplieron las promesas y ahora no se quieren salir, y son un buen número de hectáreas. Así es, son 1.100 hectáreas las que se tienen rentadas, y no nada más es que la hayan prometido, sino firmaron un contrato para que sea llevada a cabo diferentes tipos de beneficios sociales, y son beneficios sociales justos, basados en justicia social, no son prebendas, no son favores, sino es al final de cuentas justicia social, son los dueños de la tierra. Claro, pero no les cumplieron y ahora están en demanda para recuperar esa tierra que rentaron, y ni les han pagado, ni les han dado beneficio, y sí se las quieren quitar. Pero me llamaba la atención cuando decías que muchos mineros o algunos mineros habían sido asesinados por los trabajadores que contratan esas empresas, que llegan de otros lugares, como no tienen raíces en el lugar, no se sienten parte de esa lucha, y entonces se prestan a este tipo de cosas. Y ahí ¿qué están haciendo ustedes para contrarrestar esto, para hacerle conciencia a esos trabajadores que deben apoyar las demandas de los comuneros, porque están devastando? O sea, no solo llegan a sacar el oro, que dicen que han sacado más oro que los españoles, por supuesto, prácticamente canadienses, italianos, sino que llegan a destruir la tierra, porque hacen minería a cielo abierto. Así es. Nosotros lo que procuramos es tener mucha presencia a nivel local. Nuestras oficinas o nosotros trabajamos aquí en la Ciudad de México, pero en la medida en que tengamos presencia en lo local, en la medida en que se
restablezcan las relaciones sociales entre las comunidades, en que haya diálogo entre ellas, en que la gente esté informada. Es en la medida en la que se evita este tipo de división social. Mientras más informadas estén las comunidades, los actores sociales, más se va a evitar que haya una división y un conflicto social. Al final de cuentas, es un proceso de defensa de derechos humanos. Y los derechos humanos no es algo ficticio, es algo que está establecido en la Constitución, está establecido en convenios internacionales y se debe respetar. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Dante López de la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ACE PRODES. Nos vamos a más información. Hasta esta semana, algunos diputados federales pusieron el grito en el cielo por los bonos de fin de año y aguinaldos que se pagarán los altos funcionarios públicos, como el director del Banco de México, Agustín Carstens, que va a ganar más de 800,000 pesos en su bono de fin de año. El licenciado Luna hizo ahí una tablita de quién va a ganar más, y entre los que más van a ganar con este reparto de fin de año es los ministros de la Suprema Corte. Toño, por ahí están. ¿Cuánto van a ganar? Así es, los ministros de la Suprema Corte ganarán 580,644 pesos. ¿Y del tribunal por ahí también lo puso el licenciado Luna? El tribunal van a ganar 448,960. ¿Y Carstens? A ver, danos la cifra exacta. Agustín Carstens, 890,768. Eso es lo que van a ganar de aguinaldo, mientras un trabajador de salario mínimo. ¿Cómo está, licenciado Luna? Es un trabajador que gana 64 pesos con 40 centavos, que es el salario mínimo, se llevará 940 pesos de aguinaldo. Y un trabajador que gana hasta 3 salarios mínimos, que es la inmensa mayoría de los mexicanos que tienen empleo fijo, se llevarán 2,460 pesos. Es decir, Cáncer, el gobernador del Banco de México, llevará lo que equivale a 380 trabajadores que ganan hasta 3 salarios mínimos. Sí, va a ganar 1,000 veces más que un trabajador. Un diputado, 198,000 pesos. Y un diputado, acuérdense que los aguinaldos se pagan dependiendo del tiempo que uno labora en el año, porque es proporcional. Y los diputados, que en el mejor de los casos se presentan 120 días al año, llevan su aguinaldo completo, sin deducciones, y además las gratificaciones extras que se proporcionan. Entonces eso es muy indignante. Son 40 días, pero se publicó incluso en el Diario Oficial que va a haber muchísimos, miles de trabajadores del gobierno que no van a tener aguinaldo porque están contratados por honorarios. Así es. El profesor Lozano nos decía la vez pasada que son cerca de 9 millones de mexicanos que están contratados o subcontratados bajo el esquema de honorarios, y de estos la inmensa mayoría son de dependencias públicas, es decir, el propio gobierno, a través de sus dependencias, llámese el aparato judicial, el legislativo y el judicial, que son los 3 órganos que nos gobiernan en México, son los que menos cumplen con la normatividad que tenemos en la Ley Federal del Trabajo y en la Constitución, porque son los que más maquilan a través de outsourcing a trabajadores o a través de contratos simulados como son los de honorarios. Bueno, pues, el presidente de la República, ¿cuánto va a sacar de bono? El presidente, 396,476. Y un secretario de Estado, pues por ahí va también la cifra. Bueno, para que vean cómo se despachan con la cuchara grande, y el caso es que eso fue aprobado en el presupuesto de egresos del 2013 y también para el 2014 no hubo cambios, incluso en algunos hubo un pequeño incremento. Y lo que me llama la atención es que apenas esta semana algunos diputados se dieron cuenta de que votaron por eso y decían que por qué se estaban dando esos bonos. Pues si ellos lo aprobaron, ellos levantaron la mano. El caso es que le pregunté al vicepresidente del partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía, que ha sido muy crítico, que es pura hipocresía lo que están haciendo los diputados federales, porque fueron 466 de ellos, de todos los partidos, él votó en contra, quienes votaron a favor del presupuesto y quienes aprobaron esto, en donde se establecen estos aguinaldos, que son, si lo suman, pues hacen cifras millonarias. Vamos a escucharlo. Hoy que vemos que algunos se rasgan las vestiduras y se dicen sorprendidos, pues lo vemos como un acto de hipocresía, porque ellos votaron a favor del presupuesto y ahí se autorizaron todas estas compensaciones, gratificaciones insultantes
relevantes, como la del gobernador del Banco de México. ¿De cuánto dinero estaremos hablando con estos bonos para 15,000 funcionarios de mediano y alto nivel? No, ya estamos hablando de cifras millonarias, ¿no? Cuando la contingencia planteábamos que todos los diputados, senadores, ministros de la Corte, altos funcionarios bajaban la mitad sus sueldos. Esto daba una bolsa de aproximadamente 10,000 millones de pesos, que era superior a lo que la Cámara autorizó que se reorientara del presupuesto federal hacia la atención de las emergencias Ingrid y Manuel. Entonces, en este caso de los emolumentos, gratificaciones, pues debe ser una cantidad también aproximada. El diputado del Partido del Trabajo, Ricardo García Cantú, también lo entrevisté sobre este tema y dijo que esto no va a cambiar hasta que la sociedad no participe y se organice y pueda hacer dos cosas. Una, o bien obligar al gobierno a cambiar esta situación, o bien quitar al gobierno para que no haya esta burocracia tan pesada. Vamos a escucharlo. Quienes están en posibilidad de tomar decisiones al respecto, pues son privilegiados por estos mismos bonos, ingresos altos, y están desligados del verdadero sentir del pueblo de México. Nosotros tenemos una propuesta para que Hacienda informe a la Cámara de Diputados qué tipo de medidas se tomaron y cuánto se ahorró en deducir los altos aguinaldos, los altos bonos de los altos funcionarios. Yo revisé el presupuesto y no le quitaron ni un quinto. Así es, desafortunadamente tenemos un amplio sector de la burocracia con salarios muy bajos, incluyendo muchas veces a los maestros y a los doctores, el personal del Seguro Social y del ISSSTE, y una pequeña cúpula de altos funcionarios que tienen salarios estratosféricos. Yo me acuerdo la primera vez que el PRI perdió su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en el 97, desde la oposición de izquierda proponíamos que al menos en la Cámara de Diputados pusiéramos el ejemplo. No, el PRI y el PAN inmediatamente se opusieron. Mientras no haya realmente un movimiento social fuerte que obligue al gobierno o que imponga un gobierno sensible a los intereses de la mayoría, No se va a poder modificar esto. No se va a poder. O sea, faltaría participación ciudadana. Así es, hace falta un movimiento muy fuerte que obligue al gobierno a hacerlo o que ponga un gobierno acorde a los intereses mayoritarios de nuestro pueblo, ¿no? Este diciembre será menor el número de trabajadores que recibirán aguinaldo. El año pasado fueron 18 millones, ahora solo serán 16 millones, de acuerdo con la estadística de David Lozano, investigador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. Bueno, el licenciado Jesús Luna nos hizo una colaboración con este tema, la vamos a publicar en el portal www.frecuencialaboral.com. Yo lo renuevo mañana. Ya anoche ya lo subo, pero usted lo va a poder leer con toda calma el lunes, a partir del lunes o el domingo en la noche. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, tenemos en la línea al profesor Jorge Cázares. Hoy se va a realizar una asamblea para constituir un partido de trabajadores allá, varios sindicatos y organizaciones populares están organizándolo, pero bueno, debido a que hay elecciones en Calpulalpan, Tlaxcala, nos pidieron que no mencionáramos el nombre, aunque nosotros no cometeríamos ningún delito, porque solamente cometen delitos quienes promueven el voto hacia un partido, pero este todavía no se constituye, apenas hoy van a hacer la asamblea. Sin embargo, pues quisimos hacerle la entrevista al maestro para que nos explique por qué están haciendo un nuevo partido, maestro. ¿Qué tal, Lulú? Buenos días a todo el auditorio de Frecuencia Laboral. Pues en primer lugar agradecer el espacio, este espacio de los trabajadores. Y bueno, pues efectivamente tiene que ver con, primero pues ejercer el derecho que tenemos los trabajadores y trabajadoras de México, como todos ciudadanos, de ejercer precisamente el derecho a elegir y a ser elegidos, es decir, el derecho a la vida democrática, a la vida política, que está contemplada en la Constitución, el derecho también a la libre asociación, y eso es lo que estamos haciendo en un contexto en donde efectivamente pues un sector muy amplio de trabajadores del campo y la ciudad
consideramos que los partidos establecidos hasta ahora pues no nos representan, dada la situación, dada la crisis que está atravesando nuestro país, una crisis económica, pero también una crisis social, una crisis ambiental, y una crisis política, porque hay que decirlo, pues no hay confianza, no hay credibilidad por parte de los partidos establecidos. Y por eso es que, así como se han venido realizando una serie de reuniones en otras partes del país, pues ahora le corresponde al Estado de Michoacán realizar esta asamblea estatal constitutiva de una nueva organización de los trabajadores y del pueblo. Maestro, y bueno, ahora estamos viendo cómo se despachan con la cuchara grande el presupuesto. Mucha gente piensa que un político o un partido que contiende realmente lo que quiere es apropiarse del presupuesto, apropiarse de las empresas. ¿Ustedes en esto qué planteamiento están haciendo para decirle a la gente pues que va a ser otro tipo de conducta, o qué garantías están dando? Bueno, nosotros consideramos primero que es efectivamente necesario recuperar el concepto de soberanía popular, esa que viene desde los sentimientos de la nación, de don José María Morelos y Pavón, del generalísimo Morelos, originario de acá de las tierras michoacanas, que precisamente definió este concepto de la soberanía popular como algo que dimana directamente del pueblo. Nosotros consideramos que efectivamente el pueblo en todo este tiempo, en todos estos últimos gobiernos, ha quedado totalmente relegado de las decisiones como este tema que tiene que ver de la distribución del presupuesto público, que pues hay que también decirlo, el presupuesto pues es el resultado de todos los impuestos, de todo el trabajo que hacemos los trabajadores de este país, del campo y la ciudad, y que efectivamente pues unos cuantos se apropian de ese presupuesto, los partidos establecidos negocian, pues hacen toda una serie de acuerdos, de pactos, luego hasta totalmente ahí en lo oscurito para apropiarse de esta riqueza nacional. Creemos que eso se debe de acabar, que se debe recuperar esta soberanía popular para que sea el pueblo realmente representado en sus sectores sociales y populares, pues quien determine las prioridades del presupuesto público y se deja de estar alimentando ya a una clase pues totalmente parasitaria que nos está llevando a una de las crisis más difíciles que hemos vivido en la historia de nuestro país. Maestro Jorge Cázares, muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes de los resultados de su asamblea. Les deseamos muchísima suerte, que se pueda constituir allá en Michoacán esta organización. Y si quiere saber más, visite www.opt.org.mx. Y nos vamos a más información. El gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, recibió una protesta escrita de las organizaciones que conforman a la nueva central sindical independiente que está por constituirse, pero que ya está operando, debido a que representantes laborales de su administración pretenden quitarle el registro al Sindicato de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas, estatales y empresas privadas del Estado de Nayarit, SUTIEN. Esta organización pertenece precisamente a la nueva central sindical independiente y tiene su registro, por lo que no hay lógica para que se lo quieran quitar, Toño. Demandaron respetar la libertad sindical y el derecho a la organización inscritos en la Constitución mexicana y en la Carta de los Derechos Humanos. Destacaron que el gobierno de Roberto Sandoval envía una señal de intolerancia, autoritarismo, incapacidad al diálogo, que alienta la ilegalidad y la injusticia laboral y social en todos los ámbitos del derecho en Nayarit. Pues esa es la información respecto a Nayarit, y hoy nos acompaña en el estudio Hugo Manuel Bautista, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Transportes del Distrito Federal, así como, ¿quién, Hugo? Héctor Bautista, también secretario del Deporte y Fomento. Y también está Gerardo Sánchez allá apoyándonos en los teléfonos.
y él está aquí para hacer una denuncia. Ellos han estado luchando para rescatar el transporte público de la Ciudad de México en la línea RTP, que cobra 2 pesos porque pues estaban metiendo ya, desmantelando y metiendo a las líneas privadas que cobran entre 5.50 y 6 pesos dependiendo de qué autobús se trate. Hugo. Pero buenos días, Toño, licenciado, a todos los aquí presentes, a todo el auditorio, y también a Martín Esparza un cordial saludo, que se encuentra en el estado de Michoacán, y a los 3.290 trabajadores. ¿Verdad que precisamente este tema que se ha elevado ahora al parque es gracias a los trabajadores? El sindicato ha dado todas las alternativas porque tenemos la experiencia en el tema de transporte, en roles, en muchas otras cuestiones de mantenimiento. A lo largo de este año y medio, nuestro parque estuvo en 500 operando, brindando un servicio ineficiente. Esto es porque el recurso no lo empleaban realmente para lo que era el programa operativo anual. En función a que hicimos denuncias desde el pasado 6 de mayo, a la fecha hicimos una conferencia de prensa denunciando esas arbitrariedades. Ellos hoy están molestos. Hablo de ellos, ¿quiénes son? Los gerentes, el director actual, ¿sí? Él precisamente, él hemos comentado que sus gerentes no acatan la instrucción, porque hoy ya tenemos un promedio de 820 autobuses de los 1.290 autorizados. Pero hoy existen autobuses disponibles en los 7 módulos operativos y los gerentes no los sacan a trabajar. Dicen que no, que ellos reciben instrucciones que no. Y precisamente ellos no acatan la instrucción del director y acatan la instrucción, dicen de la exdirectora de Ariadna Montiel Reyes, hoy diputada de la Asamblea Legislativa. Y sentimos que por ahí viene, porque el pasado miércoles 27 me hicieron una llamada con amenazas, pero en el momento que estaba la llamada, estaba yo en las oficinas de Avenida del Taller, afuera estaban amagando a 3 compañeros integrantes del comité, preguntando quién de ellos 3 era Hugo Bautista, ¿verdad? Y en las llamadas me estuvieron amenazando que mi familia la tenían secuestrada, que le bajara porque yo sabía con quién me estaba metiendo, y hubo ciertos intercambios de palabras, porque no me dejé amedrentar, ni me asusté. Los mandé también muy lejos y bueno, pues le dije que yo sabía quién los había mandado. Nosotros en la noche fuimos a presentar una denuncia a la delegación Venustiano Carranza de todos los hechos. Mis compañeros que fueron amagados describieron a esas personas y le vamos a dar seguimiento a esta denuncia con las autoridades. Por eso decimos que a las autoridades una exigencia para que investiguen a esta diputada, porque ella es la actora intelectual de haber dejado toda desmantelada a la red de transporte de pasajeros y que esos gerentes que hoy no quieren sacar los autobuses a trabajar obedecen a ella, ¿verdad? Nosotros queremos dar cumplimiento al decreto de creación que dice que dar preferentemente a las zonas periféricas de bajos recursos. O sea, toda la periférica es la montaña. Ahí tenemos infinidad de rutas, pero tenemos autorizados 10 o 20 autobuses y sacan la mitad, ¿verdad? La mitad del tiempo. También así la ruta 57 del Toreo 4 Caminos, tenemos 60 autobuses y a duras penas sacan 20 o 22 autobuses. Entonces, sí queremos hacer esta denuncia y que los trabajadores vamos a seguir impulsando porque tenemos que defender nuestra fuente de empleo. Son 3.290 familias, no trabajadores. No, y millones de usuarios, incluyéndome a mí. Claro, todos los usuarios también ya tenemos reunión con los líderes de usuarios y bueno, pues también yo creo que van a hacer la denuncia en una futura rueda de prensa que vamos a hacer al respecto. Entonces sospechas de Ariadna, ¿cómo se llama? Ariadna Montiel Reyes. Es diputada federal Así por es. el PRD y fue la directora de RTP. Es local. Y ellos, los gerentes lo obedecen a ella, no obedecen al director, ¿verdad? Así, por lo menos 3 me lo han dicho. Entonces en esta situación, cuando fue esta amenaza por teléfono, ellos me dicen, ¿sabes con quién te estás metiendo, verdad? Ya, bueno, pues está claro, ¿no? Porque es una cuestión laboral. Sí. Yo no tengo problemas personales con nadie. Y la sospecha no es un delito, más bien se tiene que investigar. Bueno, así pues es hora de irnos, pero quiero decir que en el Senado el próximo lunes van a discutir la reforma política de la que se retiró el PRD porque dicen que la quieren para tener la fuerza para gestionar la reforma energética, que de hecho ya están vendiendo el petróleo o entregándolo al extranjero el PAN y el PRI, y bueno, no quisieron decir el PAN y el PRI en qué han avanzado en la reforma política, pero lo que sí se sabe es que han avanzado en reelegirse, o sea, no van a quitar plurinominales, no van a reducir al Congreso, pero sí se van a reelegir hasta por 12 años, se está hablando. Ya no da tiempo de esa nota,
ni de otra que teníamos, ni del despertar del gallo, ni de las llamadas. Pero la próxima semana leemos todas sus llamadas. Hasta la próxima. Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.